¿no? Es bastante pequeño, de 80 a 220 nanómetros, ¿no?, de diámetro, y realmente tiene muchos serotipos, pero de ellos algunos son los que causan enfermedad en el ser humano, ¿no? Vemos que tiene ciertas proteínas que son importantes para uniones y también para estructura, tanto a nivel transmembrana como también para adherencia a la membrana celular del huésped, ¿no? Vemos acá una glicoproteína E2, que es la que va a actuar, pues, como ligando de las proteínas humanas, ¿no? Su ciclo, ¿no?, de reproducción es como el que vemos aquí. Se une a una proteína. En un momento se pensó que era una proteína tipo ligando de las familias de las gamma globulinas, ¿no?, las inmunoglobulinas. Ahora se ha tipificado bastante bien y parece, según los últimos reportes, que es una proteína muy similar a los receptores de la enzima angiotensina de tipo 2. Bueno, entonces se une, ¿no?, este virus, ¿no?, a su ligando, y entonces puede ya liberarse el RNA genómico, el cual necesita, pues, de la RNA polimerasa para poder transcribirse y replicarse, ¿no? Luego de esto, va a los ribosomas, los cuales producen las proteínas y ensamblan, pues, en las vesículas a los nuevos virus y continúa el ciclo. Como dijimos, pues, este coronavirus tiene varios grupos especiales y dentro de los principales están los alfa, beta, gamma y delta. En los humanos, ¿no?, hay algunos que son comunes y, como dijimos, ya han habido algunas epidemias previas de estos coronavirus. Recordaremos que hace algunos años tuvimos el MERS coronavirus, ¿no?, que causó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o el MERS, el SARS coronavirus, también síndrome respiratorio agudo severo SARS, y el nuevo que ya está tipificándose, ya se ha tipificado también en estos días, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Hay una extensa familia de estos virus, ¿no? Sobre todo ahora en Wuhan, ¿no? Vemos acá los dos conocidos, y este último, ¿no?, es el que básicamente estamos investigando. Se ha visto en estudios interesantes, hay un artículo muy bonito en la revista Lancet, ¿no?, acerca de que hay una tipificación homóloga muy semejante a aquellos de murciélagos, ¿no? Y en ese tiempo, estamos hablando ahora en enero, se pensó, pues, que uno de los intermediarios sea la civeta, ¿no? La civeta es un mamífero carnívoro que vive, pues, en la zona de China. Pero vamos a ver con sorpresa que parece que es otro intermediario, ¿no? Sabemos, ¿no?, que la transmisión básicamente es por vía aérea, por contacto por secreciones, contacto por los contaminados. Un dato que todavía no se ha revelado, perdón, es cuánto tiempo puede vivir el coronavirus en los fomites, ¿no?, en los inertes, todavía no se conoce, ¿no? Los síntomas son bastante genéricos. En casos graves puede generar, como saben muy bien, neumonía severa, síndrome de estrés respiratorio agudo, falla renal también y la muerte, ¿no? El tratamiento básicamente es actualmente soporte. Vamos a ver en el transcurso de la charla que se ha avanzado también en ese aspecto. Como vemos acá, este artículo fue publicado hace algunos días, ¿no?, en donde ya se caracterizó bastante bien todo lo que era, pues, estos ligandos y también el receptor. Veamos acá, SARS coronavirus, ¿no? El receptor, la proteína de la enzima angiotensina tipo 2, el MERS CD26, y parece que este virus de coronavirus también utiliza este ligando como receptor. Y vemos acá el intermediario, ¿no? Hace algunos días nos dimos con la sorpresa de que el pangolín es un mamífero placentario, ¿no?, de una rama especial de mamíferos que tienen la piel como escamas, ¿no? Parece que este vendría a ser, pues, el huésped intermediario entre el virus y nosotros, ¿no? Este es un estudio muy bonito y parece que vamos a tener bastante sorpresa al respecto. ¿Cómo se transmite, no? Uno de los problemas que nosotros tenemos, básicamente, es ver cómo es la tasa de virulencia y la tasa de patogenicidad. Este fue lo que se descubrió en un momento, la capacidad de transmisión del coronavirus, y se vio básicamente cuál es el número reproductivo básico, que denominaron los epidemiólogos como el RO.
el número de personas que a partir de una persona enferma pueden ser infectados, ¿no? Se comparó con otro tipo de virus, por ejemplo, el virus de la papera, ¿no? Que una persona infecta 12 a 18, influenza, una persona infecta 1 a 4, ¿no? Sarampión igual, 12 a 18, ébola 1 a 2, y parece que la tasa de infectividad, ¿no? Del coronavirus no es tan alta, ¿no? Parece que está al rango de 2, 2.5. Lo que sí se vio en un momento, sobre todo en aquellos pacientes que estaban en el foco de la epidemia, comienzo de en el mercado, ¿no? En la zona de Wuhan, es que había pues transmisión hasta la cuarta generación, ¿no? Tanto aquellos contactos directos, cercanos, ¿no? A la primera generación y aquellos miembros de familia que tenían que ver con los trabajadores de salud, ¿no? Y estos a la larga también transmitían a contactos en las comunidades. Es unas tablas, unos gráficos que nos muestran relativamente mucho de los eventos o distribuciones en el tiempo, ¿no? El periodo de incubación de este virus se estima en algunos reportes entre 6 a 12 días, ¿no? Este es un estudio de los primeros publicados en el New England, donde se ve un pico importante, sobre todo en el comienzo de la epidemia, que era bastante rápida, ¿no? Entre unos 4 a 5 días. Luego, la segunda fase tenía un periodo de incubación un poquito más prolongado, entre unos 7, ¿no? Como dijimos, unos 6 a 12 días. Y el tiempo en donde de alguna manera se hospitalizaban los pacientes ranqueaba entre unos 10 a 12 días, ¿no? De todas maneras, eh, se recomienda por el tiempo de incubación un periodo de cuarentena de 14 días. Empezaron a salir algunos artículos bastante interesantes para ver cuáles son las características clínicas de este coronavirus, sobre todo los pacientes que empezaron en China. Uno de los primeros fue este, ¿no? Que fue publicado en el Lancet a mediados del mes pasado, ¿no? En donde se vio que tenían aproximadamente unos 45 pacientes y se vio qué es lo que pasó. La mayor cantidad o el grupo etario, ¿no? De los pacientes más afectados eran entre los 25 y 49 años y los segundos eran entre los 50 y 64 años, ¿no? Se vio que muchos de ellos se quedaban en el área de emergencia, pero había un grupo importante de pacientes que también pasaban a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vemos aquí, desde el comienzo de la epidemia, ¿no? Hubo un aumento importante, ¿no? De los pacientes hospitalizados. Datos que nos da ese primer estudio, ¿no? Que compara incluso los pacientes que tuvieron que entrar a cuidados intensivos y aquellos que no entraron a cuidados intensivos, muestran datos bastante interesantes, ¿no? No había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Se encontró algunos datos, ¿no? A que aquellos que entraban a cuidados intensivos tenían ciertas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, eran fumadores, tenían diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes eran los que tenían una infección un poco más severa. Se vio también un dato importante, ¿no? Evidentemente era lógico que aquellos pacientes que tenían mucho más disnea entraban a cuidados intensivos. Aquellos que entraban a cuidados intensivos tenían mucho mayor tiempo de estadía hospitalaria y algunos también entraban en shock. Un segundo estudio también publicado casi a finales del mes pasado, ¿no? También en la revista Lancet, donde ya aumenta un poco más los casos, 99 casos, y aquí nos dan ciertos datos del punto de vista clínico y laboratorial y radiológico bastante interesantes, ¿no? Vemos que el 83% de pacientes presentaban fiebre, un poco mucho más grande, ¿no? No todos. Quiere decir que hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos. Ese fue el problema también, ¿no? Porque la transmisión de humano a humano en un paciente asintomático realmente pues es algo que hay que prever. Igualmente la tos, ¿no? Dolor muscular, básicamente un cuadro viral severo, ¿no? 90% más de un signo, ¿no? Y lo que se dio es que las condiciones de distrés fueron aumentando bastante en un grupo importante, ¿no? También vemos acá falla renal aguda, injuria pulmonar aguda.
Nos dieron datos acerca de lo que eran los hallazgos radiológicos y tomográficos, ¿no? Neumonía unilateral, neumonía bilateral. Recordemos, pues, que las neumonías causadas por virus generalmente son bilaterales, son intersticiales, ¿no? O pueden afectar incluso, pues, lo que se llama el pulmón blanco, ¿no? Pero vimos acá que un porcentaje importante de pacientes, según este estudio, la neumonía fue unilateral, ¿no? Cosa que motivó probablemente al comienzo, al ver la placa, el uso de antibióticos. Y vean ustedes que el uso de antibióticos fue bastante importante en estos pacientes a pesar del problema viral. Obviamente, pues hay que prever esas cosas. Y se vio también algunos tratamientos interesantes, ¿no? Fuera del oxígeno, fuera de ventilación mecánica. Tratamiento antifúngico, antiviral, los corticoides, ¿no? Y gamma globulina. Esos son tratamientos que se han estado experimentando durante esta epidemia y al fin vamos a ver también qué comentario merece eso al respecto. Vemos acá también unas placas, ¿no? Que fueron tomadas algunos pacientes modelos en este estudio, ¿no? Al momento del ingreso y días después, ¿no? Vemos acá básicamente un pulmón blanco, ¿no? Gran velamiento. Acá vemos pues una neumonía severa, ¿no? Vemos acá un infiltrado retículo intersticial nodular fino, ¿no? Muy típico de los problemas virales, ¿no? Y vemos acá también en la tomografía, ¿no? Como no solamente es este patrón reticular, sino tenemos un patrón de tipo alveolo intersticial, ¿no? Que se va limpiando con el tiempo. Otro dato importante que también nos da este estudio son el conteo básicamente de las pruebas sanguíneas, ¿no? Vemos que los linfocitos se encuentran muy afectados. Y se empezaron a preguntar acerca de cuál podría ser, aparte de la célula del tracto respiratorio bajo, una célula blanco. Parece que el sistema monocito macrófago y también linfocito es un blanco también en este tipo de infección y parece que la reacción inmune generada, ¿no? Por este estado es bastante fuerte. Vemos también algunos datos de lo que es la función de coagulación, la bioquímica también, ¿no? Cómo se encuentran ciertos datos, ¿no? Sobre todo en lo que es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Vemos que se encuentra un poco elevada en promedio. Eso implica básicamente un compromiso pulmonar bastante interesante, ¿no? Al medir ciertos marcadores relacionados con la infección, ¿no? Se encontró que, bueno, pues se encontraba en ciertos pacientes, en un 6% la procalcitonina elevada, ¿no? Recordemos que la procalcitonina se utiliza en algunos casos como marcador de neumonía bacteriana, pero en este caso también se encontró en un porcentaje aceptable elevado, ¿no? Lo que sí llamó la atención fue el rango de interleuquina 6. Recordemos que interleuquina 6 es una interleuquina importante para la generación de anticuerpos, ¿no? Y se encontró en un 52% de pacientes elevada. Igualmente, la velocidad de sensación, ¿no? Típica de un problema inflamatorio, ¿no? En un 85%. Y la coinfección no era muy alta en estos pacientes. Y ese es un estudio ya publicado hace poco, ya un estudio bastante más grande, ¿no? Sobre pacientes hospitalizados, ¿no? Sobre este tema. Y lo interesante es que ya se ven mucho más pacientes con un cuadro mucho más severo. ¿Cómo se planteó luego del problema la vigilancia epidemiológica, o sea, la definición de casos? Luego de haber hecho el estudio epidemiológico, luego de ver los casos presentados, la OMS saca su reporte para lo que es vigilancia epidemiológica, ¿no? Y define el caso sospechoso como paciente con infección respiratoria aguda grave, ¿no? Fiebre superior a 38 grados centígrados, tos, que requiere ingreso hospitalario y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y al menos uno de los siguientes. El contexto epidemiológico, ¿no? El historial de viaje o residencia en esa ciudad, Wuhan, con ese fue de China, 14 días anteriores al inicio de los síntomas o si el paciente es un trabajador de la salud que ha estado trabajando en un entorno donde se atienden infecciones respiratorias agudas graves de etiología desconocida, ¿no? Es importante de alguna manera en el acápite que dice hay que tener nosotros como médicos, estar atentos a la posibilidad de presentaciones atípicas en pacientes inmunocomprometidos.
Otra forma también que definió el caso es pacientes con una enfermedad respiratoria aguda grave y al menos uno de los siguientes, ¿no? El contacto cercano, ¿no? Con un caso confirmado o probable, ¿no? De coronavirus en los 14 días previos al inicio de la enfermedad, o también visitar o trabajar en un mercado de animales vivos en Wuhan, provincia de Hubei, China, los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, o si ha trabajado o asistió a un centro de atención médica en los 14 días previos al inicio de los síntomas en los que se informaron pacientes con infecciones hospitales relacionadas al coronavirus, ¿no? Entonces, ya define la OMS como un tiempo importante, 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Bueno, entre la sospecha de esta infección, ¿qué hacer? ¿Hay que tomar muestra? Claro que sí, ¿no? Hay que definir si se trata, pues, de este coronavirus u otro virus que pueda dar síntomas muy similares, ¿no? Entonces se toma muestras de vías respiratorias altas y bajas o también muestras de sangre, ¿no? Aquí en el Perú ya se está aplicando, en el Instituto Nacional de Salud, este tipo de detección. Y las pruebas de laboratorio que se utilizan, ¿no? Son los análisis multipatógenos por PCR, ¿no? Tanto para virus respiratorios y también el análisis genético. Lo importante es cómo también tenemos que transportar la muestra, ¿no? Y cómo podemos refrigerarla. Es importante esto porque si no tomamos las medidas de toma de muestras y transporte de muestras, lo mismo que nada. Y es más, tenemos muchos tipos de especímenes para tomar la muestra. Vemos acá, ¿no? Esto es tomado de la guía de la OMS. Tanto el hisopado faríngeo, nasofaríngeo, orofaríngeo, el lavado broncoalveolar, los pacientes que tienen de alguna manera la posibilidad de entrar a fibrobroncoscopía o tener de alguna manera un aspirado endotraqueal, nasofaríngeo o un lavado nasal, el esputo, biopsia de tejido, ¿no? O también en aquellos pacientes que se puede hacer, ¿no? Del mismo pulmón, el mismo suero también, la sangre total y en algunos casos la orina, ¿no? Vemos que el transporte al laboratorio debe ser refrigerado aproximadamente en 4 grados centígrados y si tenemos nosotros que de alguna manera guardar la muestra, debe estar cada una de estas especímenes en un tiempo determinado a cierta temperatura por el tiempo que pensemos nosotros de alguna manera guardarla, ¿no? Esto es algo bastante importante para tener positividades de muestra. Importante saber qué cambios nos ha generado a nosotros esta epidemia, ¿no? La notificación, tenemos que de alguna manera tener un alcance ampliado de emergencia de salud pública de importancia internacional, y esto es importante para que cada establecimiento, ¿no? Tenga una buena acción de respuesta, ¿no? Hay que estar básicamente enlazados, ¿no? Con el Centro Nacional de Enlace, el MINSA, para notificación y también información. Definición de capacidades esenciales, ¿no? Es importante básicamente buscar puntos de entrada. Además, es importante, ¿no? Siempre prever los riesgos y asesorarnos, pues, ¿no? Porque al ser una entidad relativamente novedosa, la información va creciendo y siempre hay gente experta en el tema que puede ayudarnos mucho a definir casos. ¿En qué debemos estar preparados, básicamente, nosotros? Que todavía no tenemos este problema, pero estamos alertas, ¿no? A que en algún momento pueda pasar. Tenemos que estar vigilantes siempre activamente, detectar tempranamente en base a los casos sospechosos, aislamiento y manejo de los casos en el caso de la sospecha, evitar pues que eso se propague, ¿no? Con medidas de salud pública y evidentemente compartir información, enlaces, sino también con los centros que podamos nosotros tener de apoyo, ¿no? Importante, como sabemos, interrumpir la cadena de transmisión. Más vale prevenir que lamentar, más vale prevenir que tratar. Identifiquemos rápidamente, ¿no? Seguir los contactos. Y es importante, como decimos, el lavado frecuente de manos, sobre todo después del contacto directo en personas enfermas en su entorno. No solamente en el caso de esta epidemia, sino en general, recordemos que el lavado de manos es un arma importante, barata, efectiva, no solamente para el contagio externo, sino también para el contagio intrahospitalario. Y evidentemente aquellas personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben pues practicar lo que se llama la etiqueta de la tos, ¿no? Mantener distancia,
cubrir la tos y los estornudos con pañuelos desechables o ropa y lavarse bien las manos. Y es importante, sobre todo, sensibilizar a la población, y no solamente eso, sino informarse bien. Recordemos, pues, que los medios de comunicación están de alguna manera dando datos que pueden generar a veces zozobra, ¿no? Recordemos hace un par de días, no solamente por esta situación, sino también por las bacterias multiresistentes que han aparecido, ¿no? La famosa Klebsiella KPC. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y qué podemos hacer ahora nosotros también en el caso de tener ciertas dificultades o tener también este tipo de problemas, ¿no? Siempre hay que estar coordinando implementación de punto de entrada, hay que estar informando no solamente al personal de salud, sino también a la población en general, ¿no? Aquellos que ya son afectados por diferentes puntos, ¿no? Es importante también recibir, ¿no?, a los turistas sintomáticos y captarlos, sobre todo aquellos que tienen síntomas respiratorios. Y una cosa importante también es el uso de las guías o protocolos, ¿no? Hay cosas que son rígidas, ¿no? Por ejemplo, para cortar, pues, ¿no?, la prevención primaria, y hay cosas que de alguna manera están en estudio. ¿Cómo manejarlo? Se sabe muy bien que el manejo es básicamente de soporte, no existe un medicamento específico para este virus, y básicamente lo que se hace es soporte, ¿no? Ya en enero de este año, la OMS saca esta guía bastante interesante acerca del manejo de la infección respiratoria aguda por coronavirus. Y básicamente este documento divide, ¿no?, organiza en varias secciones para reconocer, ¿no?, aquellos pacientes, hasta lo que es básicamente el manejo de complicaciones o incluso condiciones especiales. Este documento es interesante y básicamente divide varios síndromes clínicos asociados a esta infección, ¿no? Vemos pacientes o enfermedad no complicada, neumonía leve, ¿no?, neumonía severa, el síndrome de dificultad o estrés respiratorio agudo, pacientes con sepsis y pacientes en shock séptico, ¿no? Entonces ya esta guía nos da ciertos criterios para poder manejar a aquellos pacientes con enfermedades por nivel incluso, ¿no? Aquellos pacientes que tienen enfermedad leve pueden ser manejados incluso en hospitales de menor complejidad, pero reportados, y aquellos que tienen enfermedades o problemas mucho más severos tienen que incluso llegar a ventilación mecánica o un dato que podamos soportar. Pero lo más importante es esto, ¿no es cierto? Prevención y control, reconocimiento temprano y control de la fuente posible de infección, y evidentemente la aplicación de las precauciones para todos los pacientes. Higiene de manos, hacemos hincapié bastante, ¿no?, en el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal según evaluación de riesgo, ¿no?, la mascarilla, higiene respiratoria de pacientes críticos, un buen ambiente de ventilación, aislamiento, descarte seguro de material cortopunzante, también del desecho hospitalario, y esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios. Como dije al comienzo, hay todavía preguntas sin responder. Una de ellas es ¿cuánto tiempo el virus vive, por ejemplo, en una superficie inerte? Eso todavía no se conoce muy bien, ¿no? Es importante también, de todas maneras, implementar empíricamente precauciones adicionales para lo que es la transmisión, ¿no? Instituir precauciones de gotitas y contacto frente a casos sospechosos, y también por aerosoles en pacientes que necesiten intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Y como vimos en los últimos reportes, ya hay ciertas experiencias, ¿no?, de colegas en varios lugares, sobre todo en China y PSL de años, acerca de ciertos tratamientos que podían dar de alguna manera cierto soporte o mejoría en algunos casos. Uno de ellos son los corticoides. Recordemos que el uso de corticoides, si bien es controversial, hay datos que soportan el uso en neumonía severa y algunos periodos también de estrés respiratorio. Y esto básicamente se empezó a investigar. Este es un artículo, ¿no?, de la revista Lancet, en donde nos dicen que parece que en este tipo de pacientes los corticoides no tienen una evidencia clínica importante para el tratamiento de la enfermedad respiratoria severa, ¿no? Y ellos comparan también cierto tipo de
datos, ¿no? Y ven que existe algunas complicaciones, ¿no? Como hiperglicemia, psicosis, no existe cierta beneficio en niños, incluso en ciertos grupos, como la influenza, aumenta la mortalidad, ¿no? Entonces, la evidencia clínica no soporta en estos momentos esos de corticoides en este tipo de infección por coronavirus. Una cosa interesante que le hemos visto hace poco, ¿no? Hay ciertos reportes, ¿no? De investigadores acerca de qué medicamentos antivirales y no antivirales pueden ser de alguna manera beneficiosos en este tipo de pacientes, ¿no? Y vemos acá varios de ellos, ¿no? Ribavirina, penciclovir, famipavir, nafamostat, perdón. Hay otros más que probablemente se han utilizado como experiencia. Uno es lopinavir, pero lo interesante es que hay uno que es un antiparasitario, que es la nitazoxanida, que tiene una respuesta importante, y uno que se utiliza en lupus, que es la cloroquina, hidroxicloroquina, que se ha visto que también in vitro, no en vivo, in vitro, inhibe pues lo que es la replicación del virus. Entonces, hay varias experiencias que se están viendo en este momento en el mundo, pero todavía no hay nada claro. Para finalizar, este gráfico resume mucho lo que queremos nosotros acerca de qué pensar los pacientes que tenemos, por ejemplo, en emergencia, en el trabajo, y qué cosa de hacer para reducir el riesgo de infección, ¿no? Ante todo paciente, ¿no? Sobre todo con este dato epidemiológico, los últimos 14 días, hasta en contacto o hasta en una área, ¿no?, de problema, y que vean con síntomas respiratorios o generales como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria y fatiga, hay que tener cuidado. Recordar que puede propagarse entre humanos, ¿no? Y evidentemente evitar contacto con personas contagiadas, el triaje, ¿no? Una distancia prudencial, lavado de manos. Vemos aquí 1 o 2 metros de distancia entre personas, y cubrirse la boca y la nariz en el caso de estar en contacto. Bueno, esto es lo que hemos traído para ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya de alguna manera pues resuelto algunas preguntas, dudas o vicisitudes. Muchísimas gracias. Listo, chicos, ¿se me oye? Bueno, doctor, ¿qué tal? Eh, eh, Acá tengo algunos asistentes también, han estado acá presentes a la ponencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Mediante los chicos pueden seguir haciendo sus preguntas al link que he enviado en el chat, y también me parece que está en el chat de WhatsApp. Así que por favor pueden seguir enviando sus preguntas. Mientras tanto, creo que ya tenemos algunas. A ver, doctor, ¿me escucha, verdad? Sí, fuerte y Listo. claro. Dice, una pregunta es, ¿la persona presenta los síntomas, ya no puede contagiar? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Si sabemos nosotros lo que es el contagio de persona a persona y la tasa de infectividad, que básicamente es una persona contagia aproximadamente a dos, y es más, existe un grupo de pacientes en donde son asintomáticos, ¿no? Y han sido reportados que pueden generar contagio. Habría que ver básicamente el tiempo de incubación. Recordar que el tiempo de incubación es considerado entre 6 a 12 días. Así que el periodo de contagio también en estas personas va un poquito antes, incluso de los 6 a 12 días. Entonces, si una paciente que tiene síntomas respiratorios como caso problema es sospechoso, ante el dato epidemiológico de contacto con profesionales de salud o una persona sospechosa, o un dato confirmado, o que haya viajado o haya estado en los 14 días previos en la zona de contagio, habría que tener de alguna manera, pues, un poco más de cuidado, ¿no? Listo, doctor. Otra pregunta es, ¿hay estudios acerca de los pacientes recuperados? ¿Qué factores influyen? Sí, sí, esos últimos reportes acerca de lo que se sabe, ¿no? En ese tema. Como dije al comienzo, mucho aprendimos acerca de la experiencia de lo que hemos vivido, ¿no? Me acuerdo yo cuando estuve en el Nacional y hubo la epidemia del año 2009-2010, ¿no? De lo que era influenza, la primera vez que vino acá al Perú, no sabíamos mucho, ¿no? Y aprendimos en el camino.
y nos dimos cuenta ya para la siguiente vez, para el 2012, que tuvimos mucho más contacto con estos pacientes, que había ciertos pacientes que tenían un curso mucho más severo, pacientes renales crónicos, diabéticos, obesos y gestantes, eran los que más se morían. En este caso, todavía nosotros no tenemos ningún dato aquí en el Perú, ¿no? Vivimos de lo que se ha reportado en China, básicamente. Los tres estudios epidemiológicos que he mostrado, uno primero de 41 pacientes, luego de 99 y luego de 134, dan ciertos datos aquellos acerca de los que son severos. Y parece que aquellos pacientes diabéticos con enfermedades cardiovasculares tienen mucho mayor, y fumadores, tienen mucho mayor predisposición a hacer enfermedad más severa. De esos que viven, ¿no? La tasa de mortalidad en este virus es presente 2%, no es tan alta, ¿no? Como se pensó en un momento, se pensó que de repente iba a ser mucho mayor. Aquellos que se recuperan tienen cierto grado de función intersticial. Recordar, pues, las placas que vimos, ¿no? Donde se ve enfermedades bastante severas. Y muchos de ellos, evidentemente, pues, también tienen complicaciones por estar en cuidados intensivos. Pero en realidad, la experiencia vivida puede ser más importante que la que nos cuentan, ¿no? Entonces, acerca de eso son los reportes que tenemos. Sí, doctor, tenemos otra. Nos dice, bueno, dice, buenas noches, doctor. Como país ya hemos empezado a tomar precauciones en los servicios de atención primaria. ¿Estamos preparados? Mire, realmente es una pregunta bien compleja y de repente vamos a generar mucha discusión. El día de hoy, el día de ayer, me acuerdo que escuchamos hablar al doctor Ciro Maguiña acerca de este problema que había en Cayetano, pues acerca de la Klebsiella KPC, ¿no? Una bacteria multiresistente. Y él, como infector y como gran conocedor de la salud pública, pues realmente dio datos que asustan mucho. No estamos preparados, no estamos preparados. Nuestro sistema de salud es precario, es precario. En mi hospital, el Hospital Nacional del Sur, ¿no? Que es, dicho sea de paso, creo, el hospital emblemático del sur, mi emergencia, ¿no? La emergencia es la más equipada, más resolutiva del sur. Realmente no tenemos un sistema adecuado de aislamiento, no tenemos de alguna manera la cantidad o un área especializada para ello, a pesar de que tenemos un número importante de camas, ¿no? En realidad es una pregunta muy difícil de responder porque, como quien dice, nos agarra a nosotros mismos, ¿no? Como sistema de salud. Y la verdad es que deberíamos estar como China, porque ha levantado un hospital en 10 días, ¿no? Acá realmente la cosa sería bastante difícil, pienso yo. Listo, doctor, tenemos otra. Dice, Sí. buenas noches, doctor. En su opinión, ¿cree que los datos epidemiológicos que ha brindado, en su opinión, cree los datos epidemiológicos que ha brindado el gobierno chino? Bueno, esa es la pregunta. Mm. Esa es una pregunta para meterse dentro del trabajo y de repente como le digo, hay mucha información que sale a los medios, ¿no? Y a veces los medios dan información que de alguna manera no es correcta. Ahora, uno tiene que entender cuando uno publica un trabajo, sobre todo un trabajo epidemiológico, y lo publica tan rápido debido al momento, a la coyuntura, es cierto que puede haber cierto sesgo, ¿no? Estamos 2 meses de epidemia, ¿no? Ya han salido publicados trabajos que normalmente en una revista de primer impacto, ¿no? A nivel mundial, demoran meses en ser publicados, ¿no? Entonces, ¿se puede cometer ciertos sesgos? Sí. Pero de todas maneras lo que tenemos en este momento, ¿no? Y yo soy consciente que el hecho de que un artículo salga publicado en una revista notable no es, pues, seguridad de que sea 100% fidedigno, pero es lo que tenemos. Y a eso tenemos que debernos en este momento, ¿no? Es así. Muy bien, doctor. Este, hay otra, nos dice, a ver, la leo textual. ¿Sí? Doctor, en el caso de los pacientes que no presentaron síntomas y luego presentaron positivo a tener 2019 nCoV, ¿cómo sucedió? ¿Y cómo fue la mutación que tiene el virus en el contagio de persona a persona? Muchas gracias.
Ha habido ciertos reportes acerca de ese tema, ¿no? Hay uno que salió publicado en New England, ¿no? Acerca de uno de los primeros casos en Estados Unidos y otro en Europa, en Alemania, ¿no? Y probablemente tiene que ver por varias razones. Recordemos, pues, que existe siempre un triángulo epidemiológico que tiene que ver con el huésped, tiene que ver con el agente causal y tiene que ver con el estado también en donde se produce esa simbiosis, ¿no? Entonces, está en estudio mucho de esto, ¿no? Se sabe que hay transmisión de persona a persona asintomática y eso es un problema, ¿no? Recordemos que cuando hubo la segunda epidemia de influenza, 50% de los pacientes que tenían influenza confirmado no tenían fiebre, ¿no? Entonces, el primer año me acuerdo que 2009 a 2010 teníamos que esperar que el caso se confirmara para darles el Tamivir, ¿no? Y recordemos que en ese tiempo el INS daba los datos después de 15 a 21 días, cosa que el paciente o se curó o se murió, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de sentido darle tratamiento. Cuando se dio ese dato, ¿no? Ya en la segunda epidemia, en el 2012, de ese 50% de pacientes mexicanos que tenían asintomáticos, generaban enfermedad, no hacían fiebre, ¿no? Entonces ahí, ante todo paciente sospechoso, se empezó a dar pues el tratamiento antiviral, ¿no? Cosa que no era adecuado, pero ante esos datos teníamos que hacerlo. Entonces creo que recién estaba aprendiendo mucho acerca del tema, ¿no? Seguimos con las preguntas, doctor. Dice, se mencionó en su ponencia que el rango de contagio es de 1 a 2. ¿Sobre cuántas personas en contacto? Dice, imagino que se refiere al número de personas sobre el que se estudió y llegó a esa conclusión. Claro, sí, eso. O sea, básicamente ese es un estudio que se vio por el paciente X, aquel paciente que por primera vez tenía pues el problema. Entonces, se trató de ver, ¿no? Cuántas personas se contagiaban por una persona que era confirmada, ¿no? Y el dato que se encontró era eso, ¿no? Aproximadamente 2 personas por cada persona infectada era el rango de transmisión, ¿no? Y el tiempo de latencia era de 6 a 12 días. Entonces, comparado con otros virus, probablemente otros virus son mucho más patogénicos, ¿no? Se contagian más. Este no parece ser tanto. Listo, doctor. Nos dice, ¿el virus es termolábil? ¿Es necesario un medio frío para que el virus pueda subsistir? Es una pregunta que todavía no se ha respuesto, no se ha respondido, ¿no? Como dije, hay varias preguntas que todavía no se saben. Una de ellas es, por ejemplo, tengo un paciente que es positivo y, por ejemplo, escupe en una mesa, ¿no? Y uno lo toca. ¿En cuánto tiempo puede vivir fuera, ¿no? Del huésped? No se conoce, ¿no? Normalmente los virus en ciertas circunstancias de temperatura mueren, ¿no? Pero en este caso todavía no tenemos datos al respecto. Doctor, dice, doctor, ¿nos podría recalcar los factores predisponentes para adquirir la enfermedad? Bueno, en realidad, como digo, ¿no? Hay ciertos síndromes que se presentan, desde problemas moderados hasta problemas bastante severos. Lo que se conoce en este momento es lo que dijimos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen problemas médicos preexistentes, por ejemplo, diabetes, enfermedad cardiovascular, o son fumadores, ¿no? Tienen una posibilidad de desarrollar una enfermedad mucho más severa, ¿no? No sabemos acerca de qué factores protegen también, ¿no? Porque hay algunos pacientes, por ejemplo, asintomáticos, ¿por qué hacen esa asintomatología, ¿no? Entonces, todavía hay muchas preguntas por responder, ¿no? Bueno, doctor, seguimos con las preguntas. Nos dice, a ver, buenas noches, doctor. Pongo un caso del que quizá una persona ya sea portadora del virus y puede contagiar a su mascota, perro o gato. No, hasta el momento no sabemos, no va para esa especie, ¿no? O sea, lo que tenemos nosotros, o lo que conocemos en este momento, ¿no? Tenemos, como dijimos, lo que se ha investigado es que hay una concordancia importante acerca del origen de este virus, que probablemente sea en los murciélagos. El intermediario, ¿no? Se pensó que era esta civeta, que era pues un roedor,
perdón, era un mamífero, ¿no? O carnívoro de esa zona, pero en los últimos hallazgos tiene mucho más concordancia con este pangolín, ¿no? Que es un mamífero bastante especial. Y parece el que va a desarrollar mucho del sistema para transmitirlo al humano. Entonces, no es que este virus vaya a transmitirse a un perro, un gato, ¿no? Son básicamente ciertas especies que comparten ciertas características genéticas que van a permitir y van a perpetuar también la transmisión, ¿no? Como intermediarios, ¿no? Creo que tenemos una pregunta más allá. Dice, ¿a qué lugar debe uno acudir si hay un síntoma de coronavirus en el departamento de Arequipa? Si hay algún número para comunicarnos, algún especialista. En realidad, uno debe básicamente ir al centro